Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy el doctor Javier Merayo Chalico. Soy médico internista y reumatólogo. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Rangel. Juan es médico internista y hematólogo y actualmente es adscrito al Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Muchas gracias, Juan. Hola, ¿qué tal, Javier? Todo bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy de algunas generalidades en el tratamiento de una enfermedad que vemos frecuentemente entre los hematólogos y los reumatólogos, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que puede ser primario o secundario. ¿Nos podría decir brevemente en qué consiste el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, Juan? Bueno, desde una perspectiva hematológica, podemos definir al SAP pues, como una trombofilia adquirida, la cual se puede asociar a alguna enfermedad autoinmune o presentarse de forma primaria, la cual pues, se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que son persistentes, los cuales pues, los debemos de encontrar al menos con 12 semanas de diferencia. Esta trombofilia pues, tiene importancia debido al alto riesgo que tiene de recurrencia y pues de ahí la importancia de saber aquellos pacientes que cuentan con este síndrome porque pues requieren un manejo específico y un seguimiento del que pues ya hablaremos a continuación. Sí, muy bien, para agregar esta parte también es importante que hablando un poquito de la epidemiología, pues suele afectar, ¿no? En general, mujeres jóvenes, lo vemos frecuentemente asociado a lupus eritematoso generalizado, hasta en un 20 o 30% de las pacientes que padecen lupus, y es importante siempre mantenerlo en cuenta para cuando abordemos este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de trombosis son los que normalmente, de las trombosis son las que normalmente observamos en pacientes que padecen de antifosfolípidos, Juan? Pues muy bien, digo, cuando vemos desde esa perspectiva de una trombofilia, pues las trombofilias nos pueden dar riesgo tanto de trombosis venosas como de trombosis arteriales. La mayoría de trombofilias congénitas, las trombosis son mayormente venosas y es muy raro que veamos trombosis arteriales. Ahora, en el SAF vamos a ver trombosis tanto venosas como arteriales. Ahora, van a ser mucho más frecuentes las trombosis venosas, pero también tiene un riesgo aumentado de trombosis arteriales. Ahora, ¿cuáles son las trombosis o a qué lugar vamos a ver estas trombosis? Hasta un 20 o 30% de los pacientes se van a presentar como una trombosis venosa profunda en los miembros pélvicos. Es decir, esta va a ser la presentación más habitual. Sin embargo, esta trombofilia se asocia también a trombosis en sitios poco habituales, como puede ser una trombosis portal, de vena o arteria renal. Se observan también trombosis en vena o arteria de la retina y trombosis tanto venosas como arteriales, también cerebrales. Entonces, es también cuando vemos un paciente con una trombosis en un sitio poco frecuente, pues debemos de sospechar en el síndrome. Ok, eso me parece muy interesante que lo menciones, sobre todo esta parte final en la que mencionas que pacientes que a lo mejor son jóvenes, que no tienen grandes factores de riesgo para desarrollar este tipo de eventos trombóticos, diferente es un paciente que a lo mejor está inmóvil, que está hospitalizado, que tiene algún tipo de neoplasia, pero en general aquí son pacientes jóvenes que no tienen muchos factores de riesgo, siempre que veamos una trombosis, sobre todo si son venosas, pero también arteriales o atípicas, pensemos en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Juan, Así es. a todo paciente que sufre de una trombosis, ¿se le debería de tomar un perfil de anticuerpos antifosfolípidos? Es decir, este perfil que suele contener anticoagulante lúpico, antibeta-2-glicoproteína, anticardiolipinas. ¿Cuál sería tu opinión? Pues digo, finalmente, si englobamos, o sea, tanto trombosis venosas como arteriales, pues vamos a encontrar muchísimas patologías, ¿no? Desde pacientes con infarto, un EBC y pues todas las trombosis venosas. Entonces, realmente, pues tenemos una población grande de pacientes y no a todos estos pacientes se debe de tomar un perfil de SAF. Ahora, ¿a quién sí se lo debemos de tomar? Pues aquellos pacientes que tienen una trombosis sin un factor desencadenante o que no tienen ningún factor de riesgo, pues se sugiere que se haga. Aquellos pacientes que tienen más de un evento de trombosis, es decir, una trombosis de repetición. Aquellos pacientes, como ya platicábamos, que tienen una trombosis en un sitio poco habitual, estas trombosis de la retina, de la vena o arteria renal o estas trombosis cerebrales también se deben de considerar.
¿no? Y pues sobre todo esta parte que mencionabas al principio, aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, sobre todo lupus, o en los cuales hay una sospecha de la enfermedad, son también el grupo al que se debe de considerar. Y ahora, ¿en quién no? Pues aquel paciente que tiene una trombosis, por ejemplo, arterial con factores de riesgo, por poner un ejemplo, aquel paciente diabético o hipertenso que tiene un infarto o un evento isquémico cerebral, pues realmente no es necesario pedir un perfil de SAS, o aquellos pacientes que tienen un factor médico desencadenante que es claro, por ejemplo, que la trombosis es una trombosis venosa posterior a una cirugía, o que usan hormonales, o que tienen un cáncer activo. Ahorita con el COVID pues también vimos muchas trombosis, entonces pues al tener un factor de riesgo no es necesario descartar SAS. Y en el caso de las trombosis venosas se considera que aquellos pacientes que tienen más de 40 años y presentan una única trombosis venosa profunda en miembros pélvicos, tampoco es necesario abordar trombofilia, ya que como sabemos con la edad los eventos de trombosis venosa son más frecuentes, entonces si no existe sospecha de algo más, pues tampoco es necesario en estos pacientes pedir un perfil para estudiar SAS. Ok, creo que con eso nos queda perfectamente clara las indicaciones de quién sí y a quién no. Y creo que la siguiente pregunta es básica porque siempre sale a relucir tanto en médicos reumatólogos como no reumatólogos, y es ¿en qué momento debemos de pedir el perfil de anticuerpos antifosfolípidos, si se modifica con algo, si hay que esperarse? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Juan? Pues digo, en esta situación sí va a imperar mucho el criterio médico, pero regularmente, digo, como hematólogos nos aconseja abordar la trombofilia en el momento de la trombosis, y esto porque en el momento agudo pues puede haber muchas situaciones que nos pueden alterar los resultados, y al final, como el paciente va a estar anticoagulado, pues se recomienda esperarse hasta 3 o hasta 6 meses después del evento agudo para abordar. Ahora, cuando sospechamos SAF, ya sea por una trombosis poco habitual o alguna situación que nos pueda cambiar el manejo, sobre todo a elegir el tipo de anticoagulante, pues ahí sí podríamos considerar hacer los estudios antes, incluso en el evento agudo. Ahora, a lo que mencionas, pues las consideraciones que debemos de tomar en cuenta son que pues algunos de los estudios, de los resultados, se pueden alterar por tanto por el tiempo como por el manejo con anticoagulantes. En el caso de SAF, pues los anti-beta 2, los anticardiolipinas se hacen por ELISA, y estas pruebas no se afectan en el evento agudo ni con medicamentos. Sin embargo, hay que considerar que, por ejemplo, las infecciones pueden positivizar estos anticuerpos, y pues por eso es indispensable que se repitan a las 12 semanas. Ahora, el anticoagulante lúpico es una prueba coagulométrica, a diferencia de pues, los anticuerpos, y esta prueba sí se afecta en el evento agudo. De hecho, en el evento agudo puede darnos un falso negativo, y, muy importante, algunos medicamentos nos pueden dar un falso positivo para el anticoagulante lúpico. Y estos son la heparina, tanto de bajo peso como convencional, sobre todo la convencional no lo llega a afectar, y cuando usamos anticoagulantes de acción directa, que son inhibidores directos del 10, como puede ser apixaban y rivaroxaban, estos medicamentos pueden dar un falso positivo anticoagulante lúpico, y se recomienda, bueno, si el paciente ya está estable, ya pasó el evento agudo, suspender el medicamento de ser posible, pues para tener un resultado viable. Y pues recordarles lo que ya decíamos, que es indispensable para el diagnóstico que persistan positivos a títulos moderados a altos después de 12 semanas. Sí, eso que mencionas es básico y está claramente estipulado en los criterios de clasificación de esta enfermedad, y es que no nos podemos quedar con una sola determinación, sino que se debe de corroborar semanas después para ver que estén, como dices tú, persistentemente altos. Y con eso pasamos, y se liga un poco cuando estabas hablando de los medicamentos y de los anticoagulantes, a qué tipo de tratamiento debe de recibir un paciente que padece síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Pues como sabemos, digo, estos pacientes deben de recibir anticoagulación, y estos pacientes tienen que recibir anticoagulación de forma indefinida. Es decir, actualmente, digo, ya hablaremos un poco de eso, no se recomienda su suspensión. Ahora, en el evento agudo, lo más recomendable es que estos pacientes se anticoagulen con heparina, ya sea heparinas de bajo peso, como enoxaparina, o en su defecto, heparina intravenosa, tiene que ser por bomba.
Y posteriormente, ya pasando el evento agudo, pues estos pacientes deben de utilizar antagonistas de vitamina K, ya sea acenocumarina o warfarina, que pues se recomienda manejar un INR entre 2 y 3, que es el tratamiento estándar. Ahora, en aquellos pacientes que tienen un evento arterial, como puede ser un infarto o un evento isquémico cerebral, además de la anticoagulación, se recomienda agregar aspirina. Aquí, digo, no hay una evidencia tan clara. Algunos recomiendan manejar un INR mayor como meta. Sin embargo, pues la mayoría de las recomendaciones van encaminadas a usar aspirina más el anticoagulante. Y pues digo, nada más aprovechando esta pregunta, pues para mencionarles que siempre, bueno, ha existido mucha o existía mucha duda sobre el utilizar los anticoagulantes de acción directa en esta enfermedad, que pues parece algo pues necesario a buscar, porque al final pues es más fácil su monitoreo, hace la cosa tanto más fácil para el paciente, para el médico. Sin embargo, sí es necesario mencionar que justo en esta enfermedad sí hay un par de ensayos clínicos. De hecho, uno de ellos tuvo que ser suspendido porque estos pacientes presentaban mayores efectos de trombosis que el brazo de la warfarina. Entonces, actualmente la recomendación es no utilizarlos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un perfil de alto riesgo, como aquellos que tienen triple marcador positivo, y sobre todo es pues en los primeros meses del evento de trombosis. Digo, habrá algunos casos especiales en los que se pueda considerar, pero de forma general pues no podríamos recomendar este tipo de tratamiento en los pacientes con SAF. Sí, creo que es súper, súper importante. Era creo que la esperanza de hematólogos y reumatólogos Así es. este tipo de medicación, porque no requiere monitorización, porque ¿no? su metabolismo es muy homogéneo, no tiene que hacerse grandes ajustes, pero efectivamente hace 2 años y medio salieron reportes claros en estudios muy serios, muy grandes, muy bien hechos, en donde no son candidatos y como dices tú, de manera general, no se recomienda que los pacientes que tienen síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y hayan tenido ya eventos trombóticos se manejen con este tipo de medicación. Y bueno, nada más era ahí la excepción de lo que comentabas del tratamiento en general, pues que evidentemente cuando se trata de una paciente, por ejemplo, embarazada que tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o que ha tenido trombosis y requiere la anticoagulación durante el embarazo, en ese caso pues se utilizarían las heparinas de bajo peso molecular durante todo el embarazo, ya que los inhibidores de vitamina K pues están altamente relacionados con teratogénesis y entonces están contraindicados. Eso es importante para ese grupo específico de pacientes. Juan, y entrando pues en la parte final, digamos, de esta pequeña charla, ¿podemos suspender la anticoagulación en pacientes que tienen antifosfolípidos? Pues digo, además de esta controversia que había sobre el uso de anticoagulantes directos, esta es otra de las preguntas que se hace pues frecuentemente tanto el paciente como el médico que ve este tipo de pacientes, ¿no? Y de forma global, pues podríamos decir que no, que estos pacientes tienen que estar anticoagulados de forma indefinida, a menos que presenten una complicación grave, que sería un sangrado que no se pueda controlar, ¿no? Pero una vez controlado el sangrado, la anticoagulación se debe de reiniciar. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen un riesgo alto de recurrencia. Es de las trombofilias que más riesgo tienen de recurrencia. Hablando de números, pues realmente con anticoagulación el riesgo de recurrencia es de un 5 a 12%. Y en caso de suspender el anticoagulante, la recurrencia va tan alta como un 20 a 30% por año de eventos. Entonces es una trombofilia de muy alto riesgo. Ahora, hay casos especiales, hay algunos reportes, se mencionan algunas guías que podríamos tener algunas consideraciones, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un perfil tal vez que no era de alto riesgo, que no tenían un perfil triple positivo y que llegan a negativizar el perfil, se podría considerar en estos pacientes, o en aquellos pacientes que tenían un factor médico asociado cuando tuvieron el evento de trombosis y este factor ha sido revertido. Por ejemplo, aquel paciente que se trombosó después de una cirugía y resulta que se le estudió SAF y tiene un perfil positivo, pero pues realmente el factor de riesgo desapareció, o sea, el paciente ya no está posoperado, entonces se podría considerar en estos pacientes después tal vez de 24 meses suspender, pero no es una recomendación con un nivel que tengamos de evidencia como para considerarlo en todos nuestros pacientes.
Sí, bueno, pues lo dijiste completamente, como dicen, ¿no? Los nuevos estudios, que probablemente en algún momento existe ese perfil del paciente al cual le pudiera suspender, pero en este momento la recomendación es de que se tiene que anticoagular, pues de por vida, ¿no? Y para finalizar, Así es. Juan, ¿qué hay de la profilaxis primaria en síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? ¿Qué nos podrías comentar? Pues sobre esta profilaxis primaria, en aquellos pacientes que no han tenido un evento de trombosis, o sea, no existe una recomendación de anticoagular. Eso es muy importante. O sea, el hecho de tener un perfil positivo sin trombosis, no debemos de anticoagular a los pacientes. De hecho, pues la evidencia va en contra, no tiene ningún efecto protector y al paciente le vamos a favorecer sangrado. Ahora, pues se ha intentado el uso de aspirina, que como sabemos, pues tiene un efecto protector y tendría un perfil de seguridad mejor que los anticoagulantes. Sin embargo, la evidencia no es contundente sobre el uso de aspirina. De hecho, algunos estudios han demostrado que el beneficio es muy marginal y el riesgo de sangrado aumenta. Entonces, las recomendaciones actuales, pues, consideran que debemos individualizar según los factores de riesgo cardiovascular adicionales que tenga el paciente. Si aparte tiene hipertensión, diabetes, pues se podría considerar, pero pues como ya todos sabemos, incluso la profilaxis primaria en pacientes pues con estas enfermedades es actualmente discutible, ¿no? Entonces, pues es una situación que debemos de individualizar y platicar con el paciente. Sí, en este respecto también es importante mencionar que con base a la hidroxicloroquina, un medicamento fármaco modificador de la enfermedad, este antipalúdico que solemos utilizar de manera muy frecuente, sobre todo en pacientes con lupus eritematoso generalizado, también tiene cierto efecto marginal como una profilaxis primaria, se ha visto en algunos estudios, muy controvertido, pero la verdad es que si, por ejemplo, tu paciente tiene lupus eritematoso generalizado y un perfil de SAF, pues le toca por definición que le des hidroxicloroquina, entonces pues probablemente tuviera un beneficio para no desarrollar trombosis, pero como dices tú, la información a este respecto es controvertida y probablemente en los siguientes años tengamos más información al respecto. Pues Juan, no me queda más que agradecerte por esta entrevista. Les recuerdo que fue Juan Rangel, médico especialista, internista, hematólogo, adscrito al Departamento de Hematología del Hospital de Nutrición. Y pues no sé si quieras agregar algo adicional, Juan. No, pues muchas gracias por la invitación y pues digo, por cualquier cosa aquí andamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Javier Merayo, reumatólogo para Metascape en español. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Perfecto. Ahora si quieres el cortito para poner, es que en Twitter solo se puede subir como de 1 minuto, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que de 58 segundos, una cosa así como que muy extraña. Pero, ¿quieres, qué hacemos? O sea, ¿qué le digo a Juan? Que diga algo, yo creo que es más fácil, ¿no? Como, ¿tú qué opinas, Mariana? Sí, sí, sí. ¿Quieres, o sea, ¿Qué si quieres, hago? o sea, es que como esta va como para la cuenta de Ajá, Instagram, que es el video como largo porque se sube como en el Instagram TV o no sé qué, pero pues en el Twitter solo se ok. puede hacer como una mini cápsula. Entonces, si quieres, yo nada más te digo, hola, soy Javier Merayo y el doctor Juan Rangel nos va a hablar sobre antifosfolípidos, desde el punto de vista hematológico y en 1 minuto te echas un speech de lo que quieras sobre, pues que sea como que sea Ok, como ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que comes antes el aperitivo para que ya la gente a lo mejor después ya vea el completo, ¿no? pero yo digo algo así, ok, de que lo vean en Instagram. ¿no? ¿O no, Mariana? No, nada No, más como, esto lo escribimos para no gastar tiempo en eso. sí, yo nada más me presento yo, te presento a ti y ya tú hablas y cuando acabes pues ya lo paramos, ¿va? Ok, Déjame ponerle a grabar. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? pero Mucho gusto. deja, Espérame. Sí, dale, tú nos avisas. quiero poner un cronómetro, si no, no voy a saber cuánto tiempo tengo que hablar. A ver, ya, si quieres. Sí, ok. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Javier Merayo, médico internista y reumatólogo para Medscape en español. El día de hoy tenemos a Juan Rangel, un médico internista también y hematólogo, que nos hablará de algunas cosas sobre síndrome de anticuerpos antifosfolípidos primario desde el punto de vista hematológico. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
pues nada más para mencionarles que el síndrome anticuerpos antifosfolípidos es una trombofilia adquirida que se caracteriza por la presencia de trombosis tanto venosas como arteriales. La forma más frecuente de trombosis va a ser la trombosis venosa profunda, pero puede asociarse a algunas trombosis arteriales y algunas trombosis en sitios poco frecuentes. Es necesario que estos pacientes estén anticoagulados de forma indefinida y actualmente no es recomendable utilizar anticoagulantes de acción directa en esta enfermedad. ¿Qué? ¿Acabamos o no? No sé si... Mariana. Que ya vi que son 2 minutos y 20 segundos los que puedes subir en Twitter. Entonces, ok. preguntarle algo más y Entonces... ¿Quieres hacerlo todo desde el principio? ¿Y te hablas 2 minutos y ya? Pues sí. ¿No? ¿O te hablo sin parar 2 minutos? O si quieren, pues, si quieres, puedes preguntarle algo, Javier. Ok. O Bueno. elegimos así como 2 preguntas, ¿no? Ajá. Y A lo mejor decirlo, va. Ok, entonces deja otra vez ponerlo. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Merayo, médico internista y reumatólogo para Metascape en español. El día de hoy tenemos a el doctor Juan Rangel, el cual es hematólogo, y nos hablará sobre generalidades de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos desde el punto de vista hematológico. Muchas gracias, Juan. ¿Nos podrías comentar brevemente qué es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos? Muchas gracias. Claro que sí. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, desde la perspectiva hematológica, es una trombofilia adquirida que se puede asociar a enfermedades autoinmunes o presentarse de forma primaria, que se caracteriza por la persistencia de anticuerpos antifosfolípidos persistentemente positivos en 12 semanas. Y pues se asocia a trombosis tanto venosas como arteriales con un alto riesgo de recurrencia. Juan, ¿qué hay de los pacientes que se diagnostican con antifosfolípidos y han tenido trombosis? ¿Por cuánto tiempo requieren la anticoagulación? Estos pacientes tienen un alto riesgo de recurrencia, como ya mencionábamos. Con anticoagulante el riesgo de recurrencia es entre un 5 a 12% y sin anticoagulación el riesgo es tan alto como un 30% por año. Así que estos pacientes se recomienda que deben de quedarse anticoagulados por tiempo indefinido, a menos que tengan un evento pues, que lo contraindique, que puede ser un sangrado no controlable, que una vez que se controle, pues se recomienda reiniciar el tratamiento anticoagulante. ¿Existe alguna indicación de que un paciente que tenga un perfil de anticuerpos antifosfolípidos positivos sin eventos trombóticos reciba medicación? Como tal, la profilaxis primaria con anticoagulantes no se recomienda, de hecho aumenta el riesgo de sangrado sin que tenga un efecto benéfico, y el utilizar aspirina como profilaxis primaria se ha intentado en algunos estudios, sin embargo la evidencia aún es controversial y se recomienda individualizar según los factores de riesgo adicionales que tenga cada paciente. Pues muchas gracias, Juan. Fue Juan Rangel, médico hematólogo. Se despide de ustedes Javier Merayo, médico reumatólogo, para Metascape en español. Hasta luego. Hasta luego.